Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No, fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerle saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato, simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas. Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra. No eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No, fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerle saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato,
Simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas. Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra. No eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No, fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerles saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato, simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas. Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra. No eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No,
Fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerles saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato, simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas. Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra. No eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No. Fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerles saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato, simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas.
Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra, no eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron, no una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No, fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi papá se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer mi estupidez. Mi madre sonrió con esa mirada condescendiente que siempre lanzaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo el ridículo. ¿Y mis hermanas gemelas? Se rieron como si estuvieran viendo el mejor especial de comedia de sus vidas, susurrando entre carcajadas. Luego vinieron los insultos. Eres un fracaso, no aguantarás ni una semana, volverás mendigando como un perro callejero. Sinceramente, es un alivio que te vayas, un problema menos para nosotros. Me quedé allí y no dije nada. No tenía sentido discutir ni dar explicaciones. Nada de lo que pudiera decir les haría cambiar de opinión. Ya habían decidido que yo era una broma y lo estaban disfrutando demasiado como para detenerse. Todo empezó en la cena. La noche anterior llevaba meses planeando mi mudanza, trabajando tranquilamente, ahorrando dinero, preparándolo todo. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una ciudad real, no en ese pequeño pueblo miserable donde todos permanecían atrapados en el mismo ciclo, sin hacer nada con sus vidas. No necesitaba su ayuda, no necesitaba su apoyo. Solo quería hacerle saber que me mudaría este fin de semana. Mi padre dejó el tenedor. No habló de inmediato, simplemente me miró como si acabara de confesar algún crimen atroz. Mi madre negó con la cabeza, poco impresionada. Luego dejó escapar una risa breve y aguda por la nariz. ¿Con qué dinero? ¿De mi negocio? Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta para hacerla enojar. Mis hermanas se echaron a reír primero. Mi papá se burló. Mi mamá se tapó la boca con la mano como para sofocar más risas. Dios mío, se creó una especie de hombre de negocios. Más risas, más susurros. Mis hermanas me miraron como si acabara de decir que iba a ser astronauta. No reaccioné, no me expliqué. Eso solo los hizo esforzarse más. ¿Tienes un negocio? Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Te quedarás sin hogar en un mes. La gente como tú no lo logra, no eres lo suficientemente inteligente. Veamos cuánto tiempo te lleva regresar arrastrándote. Durante los 2 días siguientes, se aseguraron de recordarme lo mucho que no creían en mí. Mi padre suspiraba y sacudía la cabeza cada vez que pasaba junto a mis maletas a medio hacer. Mi mamá hizo comentarios sarcásticos sobre cómo debería tomar fotografías de mi apartamento para recordarlo cuando me desalojaran. Mis hermanas susurraban y reían sin parar, mirándome como si yo fuera el mayor chiste que jamás hubieran visto. Fue patético, de verdad. Actuaron como si les hubiera anunciado una locura, como si me fuera a unirme. Mi familia se rió de mí y pensó que era un mendigo cuando me fui de casa a los 19 años. Eres un perdedor, nunca lo lograrás, dijeron. Pero me quedé callado. Un mes después, sus caras estaban pálidas cuando le dije a mi familia que me iba a mudar. Se rieron. No una risa leve, ni siquiera la clase de risa que se ríe cuando no está seguro de si alguien está bromeando. No. Fue una risa total e incontrolable, como si acabara de decir la cosa más ridícula imaginable. Mi